Buenas, buenas. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bueno, estamos en el capítulo número 25 de Fuera del Guión, versión argentina. Y hoy traemos un tema muy particular y muy importante que a veces se lo ve desde afuera, que es el tema de la terapia ocupacional y la importancia que tiene. Y vamos a tener a una invitada especial que ahora vamos a hacer que ingrese. A ver. Buenas. Buenas, ¿Cómo va? bien, Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. por favor, gracias a vos. Mira, Bueno, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Tu pareja todo, es remera. ¿viste? Sí. Bueno, ¿nerviosa? Un poco. Siempre, siempre, sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Para mí la verdad que es hermoso la labor de encontrar un montón de profesionales y poder darle la oportunidad en igualdad como me la dieron a mí en su momento. Creo que es esencial, primero, trabajar en red. Segundo, trabajar brindando manos a todos, porque es elemental nunca, jamás olvidarse de dónde sale uno. Para mí eso me parece súper importante, así que nada, agradezco haberte visto y que me hayas respondido y que estés acá. Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, ¿a quién tenemos acá? ¿Qué pregunta? Sí. Bueno, yo soy Micaela Navarro, licenciada en terapia ocupacional. Me egresé de la Universidad de Gran Rosario, cursando en Venado Tuerto, sur de la provincia de Santa Fe, de Argentina. Y bueno, cursé toda mi carrera en Venado Tuerto. Y la carrera ofrecía diferentes prácticas preprofesionales a lo largo de todo el cursado. Y bueno, una de ellas y la más significativa para mí fue la de geriatría, gerontología en ese momento. La cursé hace algunos años atrás, entonces todo fue cambiando desde los términos a, bueno, todo como todo cambia. Eh, y desde esa experiencia preprofesional, bueno, tuve como ese interés muy marcado y bueno, llevó a, una vez con título en mano, bueno, ejercer de lleno en esta área. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque obviamente uno cuando hace las prácticas pasa por todos los campos, por todos los ámbitos. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para que dijeras, acá quiero estar? Yo creo, en mi caso personal, ya me corro de lo profesional en algún punto, tiene que ver con mi vivencia diaria. Yo fui criada por abuelos, entonces, bueno, estuvo como muy marcada por eso. Y creo que asocié en algún punto en la práctica sin la formación pertinente y vuelvo a repetir, me corro de lo profesional y hablo de lo personal. Creo que en una primera instancia me llevó eso. Y después, yo creo que transitando las demás prácticas y viendo dónde yo me sentía más cómoda, era esa área. Yo generalmente me llevo mejor con personas mayores. eh, Siempre fui así, bueno, y pude realizar yo una conexión que no la pude en otros ámbitos o en otras áreas de intervención que el TEO tiene también. Sí, totalmente. ¿Y hiciste alguna otra especialización en el ámbito? En el ámbito, bueno, comencé haciendo una especialización en neurorehabilitación, que en algún punto se asocia, porque cuando hablamos de envejecimiento, y ya nos meteremos de lleno en esto, eh, pero cuando irrumpe una patología, bueno, los TEO trabajamos en procesos de rehabilitación y me dediqué a neurorehabilitación. Y bueno, actualmente estoy en una maestría en psicogerontología, bueno, a distancia la estoy haciendo. Pero sí, me llevó a formarme mucho más. Yo creo que el campo mismo a, a poder ayornarte, a poder llevar de la teoría a la práctica, siendo que no son una sin la otra. Eh, Exactamente. Sí, sí, aparte creo que es elemental para todos los profesionales, y más que nada los de la salud, porque todo el tiempo está la búsqueda de nuevas herramientas, de nuevas cosas,
Y creo que es elemental. Así sean pagos y si no tenés la moneda para poder pagártelo, siempre hay algún lugar que de manera gratuita brinda herramientas. Y creo que es elemental para todos. Buscar así como también el tiempo, porque a veces el tiempo no ayuda en nada, pero está. ¿Y Sobre en todo, dónde estás ejerciendo? O sea, ¿en dónde estás trabajando ahora? estoy trabajando actualmente en dos clínicas acá de la ciudad de Venado Tuerto. Realizo atención particular, sí, exclusivamente a personas mayores. Bien. Vamos a lo que vinimos, porque yo te dije, planteame un tema que sientas la necesidad de que sea comunicado, expresado, empezar, o sea, para que los demás empiecen a ver y visibilizar Ujú. problemáticas o no, o cosas que pasan en el cotidiano, en el trabajo con personas mayores, que es lo que vos me habías planteado, esto o sea, desde la terapia ocupacional, el tema de los cuidados, los cuidadores y las rutinas que pasan en la casa. ¿Por qué decidiste ese tema? Yo creo que justamente la experiencia diaria va abriendo un poco los ojos. Yo creo que cuando hablo desde mi, a ver, si bien tengo el título y soy licenciada y trabajo como terapista ocupacional, hay un recorrido que estoy haciendo en este momento, que probablemente vos ya lo hiciste y que muchos colegas que estarán viendo ya lo hicieron, pero empezás a correr un poco la teoría y empezás a ver qué pasa en la vida cotidiana, qué pasa en cuestiones de derecho, qué pasa con el trabajo interdisciplinario, qué pasa con esa teoría llevada a la práctica, se cumple, es real. Bueno, empezás a debatir, bueno, yo que debato todo, empecé a problematizar la práctica en sí. Y bueno, veía mucho, cuando estuvimos hablando entre nosotras, generando este vivo de hoy, pensaba en la gran necesidad que está puesta también en las familias y en los cuidadores. Yo recibo a menudo muchas consultas, generalmente la persona mayor viene acompañada con su familia, porque así me gusta trabajar también, integrándolas al proceso terapéutico, y me dicen, estoy perdido. Un médico me dio un diagnóstico y yo salí de esa, abrí la puerta y descubrí un mundo completamente solo. Y en los casos, bueno, obviamente, en los que el envejecimiento está cursando una patología, ¿no? No queremos que el envejecimiento... Obviamente que en esas consultas te habrás encontrado con muchas frases de el médico de cabecera me dijo que tiene de demencia senil. Demencia senil. Sí. Totalmente. Bueno, y también lo que noto es la falta de redes interdisciplinarias, porque creo que si tenemos un buen equipo de trabajo con muchas miradas que puedan abordar a la persona mayor objetivamente, sería muy distinto también para la familia. Entonces veía esa desorientación constante, primero no saber qué es la terapia ocupacional, al menos en nuestra, no sé, en ciudades más grandes y bueno, se haya podido desarrollar mucho más lo que es la profesión, generalmente el tema necesita anunciarse, necesita decir qué hace, necesita, bueno, comentar cuáles son sus áreas de intervención y demás. Y me pasa que en los mayores, acá en Menor Puerto, no hay muchos especializados en esta área, entonces cuesta mucho más. Y veo eso, la desorientación, un diagnóstico tirado como un balde de agua fría y dejando completamente sola a una familia, una persona mayor, escuchando y no haciendo la parte de ese diagnóstico, de esa devolución que hace el profesional en función de evaluaciones que haya hecho, en definitiva. Eh, Hablo de cómo repercute muchas veces los diagnósticos y siempre quedan muy desolados. Entonces, a partir de toda esa experiencia, bueno, y también en cuestiones que tienen que ver con, en Venado actualmente hay muchos talleres de estimulación cognitiva. Y también empecé a... Espera, te tengo que hacer esto. ¿Qué tema, por favor? Viste que yo estoy como, vengo como un poquito así tirando cosas porque te encontrás con que es de moda. Para mí yo considero que las demás personas consideran que es la palabra o el taller de moda cuando hay un fundamento. Yo tengo varias opiniones al respecto, pero bueno, una de las cosas que veía, además de la cuestión que pasan las familias y cuidadores, veía esto, que las ofertas que hay hoy para personas mayores son muchas,
Y no todas son profesionales, no todas tienen un eje terapéutico. Entonces te encontrás con mucha desinformación, pese a que ofertas hay millones. Y bueno, todo este el lío que fui viviendo y escuchando, porque se hace a partir del escuchar al otro, ¿no? Sí. Observando cómo transcurre todo en la vida cotidiana. Bueno, me surgió proponerte para debatir, para charlarlo y para exponerlo. Sí, totalmente. Creo que da no solo para un vivo, sino para varios, porque hay muchos puntos críticos que abordar. Hablando de terapia ocupacional, qué mejor que vos, que expliques así brevemente qué es la estimulación cognitiva, para qué es, y que me comentes si en algún momento te encontraste con alguna mala praxis, en alguna, que porque realmente pasa, en alguna persona mayor con la que hayas trabajado. Sí, bueno, en principio la estimulación cognitiva, que también la diferenciamos los terapistas ocupacionales de rehabilitación cognitiva, dos procesos distintos. Por un lado, la estimulación cognitiva busca estimular, busca mantener las funciones ejecutivas que aún conserva la persona mayor, en base a un proceso de evaluación, en base a objetivos planificados y bien planteados, lo grupal como lo individual, digamos, no es al azar, no es hoy imprimo unas fichitas y te armo un taller, sino que es mucho más trascendental y lleva a otro nivel de evaluación y de respeto a la persona mayor. Mientras que la rehabilitación cognitiva, bueno, ya hablamos de cuando una patología o una historia o permanente y en la vida cotidiana y buscamos recuperar diferentes funciones que se fueron perdiendo o compensar. Trabaja mucho con adaptaciones, ya sea de cuestiones de la vida diaria como utensilios bueno, y en el hogar, por supuesto. Pero bueno, esas son las cuestiones que diferencian entre estimulación y rehabilitación. Muchas veces mezcla. Antes. Sí, porque veo también muchas páginas, hoy está también muy en auge Instagram, entonces me armo una que hago rehabilitación y estimulación, bueno, no es lo mismo. Y es muy importante hacer esta diferenciación. Para los dos precisás una formación académica pertinente para llevarlo adelante. Y no todo el mundo puede hacer rehabilitación cognitiva o estimulación cognitiva. Y eso, lejos de una crítica maliciosa quizás de mi parte, es una cuestión objetiva. Sí, Y totalmente. estos espacios yo creo que se considera un nicho, la gerontología, de fácil acceso, en donde creo que muchas personas creo que subestiman a la persona mayor y que estos espacios son jornada de formación y, como te decía, puedo hacer unos 2, 3 juegos y lo llevo adelante. Y es mucho más complejo, requiere atención y sobre todo de la evaluación, que creo no haber visto nunca taller, al menos hasta el momento, llevado adelante acá donde vivo, que tenga esto en principio, ¿no? La evaluación eh, y objetivos claros. Claro, que es esto, no es hacer por hacer. Exacto. O sea, no es hacer sudoku, hacer crucigramas, hacer esto porque sí, porque es estimulación cognitiva. No, que hay un trasfondo mucho más profundo y que realmente nadie, o sea, hablando de observación, tiene que ver con esto, porque vos le mandás algo que bajaste, porque hay muchas páginas para bajar material, pero ese material está pensado para diferentes Exacto. personas. Si Exacto. vos bajás por bajar, lo que podés ocasionar en una persona mayor es, primero, un grado de frustración altísimo. Llegar hasta generar depresión. O sea, hay un montón de cosas que no lo saben y es como decís vos, necesitan formación. Exactamente. Exactamente. ¿Qué consejo le darías a las familias o a las personas mayores también cuando buscan algo que tenga que ver? Tú, no, la verdad que está bueno esto de la estimulación cognitiva, me quiero anotar. ¿Qué consejo le das? Yo hace poquito subí una publicación a Instagram porque justamente analizaba todo esto y anoté 5 de los muchos tips que podríamos recomendar o al menos en esta etapa inicial, porque tampoco considero que soy la más sabia para recomendar todo, pero hay algunas características puntuales que los talleres deberían tener o nos podrían servir para identificar un buen taller de estimulación cognitiva.
En principio esto que decía, que tenga objetivos claros, que no entras a un lugar donde nadie sabe quién sos, ni cómo te llamás, ni de dónde venís, digamos, porque también pasa mucho esto, el trabajo en grupo masivo no permite mucho la objetividad y la individualidad que también se trabaja con la grupalidad. No sé si me estoy... Sí. Pero es parte, digamos, es lo que vos decías, de la frustración viene también de las comparaciones que uno hace en ese tipo de talleres, donde una misma actividad probablemente se tenga que adaptar en función de las características y las singularidades de cada persona mayor. Entonces, si pongo una actividad única para todos, bueno, probablemente no sea un taller coordinado por alguien que tenga esta cancha y esta formación a la hora de ejecutarla. ¿Y qué consejo le das para los profesionales de diferente? Porque también pasa que las asistentes geriátricas pueden hacerlo, acompañantes terapéuticos también, o Sí, sea, hay hasta enfermeras también que van justo cubren una guardia y pueden también estimular porque forma parte, o sea, no es su rol específico, pero pueden llegar a hacerlo. ¿Y qué consejo le das para cuando quieren, realmente tienen ganas y lo sienten y quieren hacerlo? Como para que puedan abordar la situación o que sepan que mandar un rosco o un pasapalabras o algo de eso no es solo lo pienso y también para no escolarizar esa total. tarea porque también tiene eso. ¿Qué consejo le das a los profesionales? O sea, que hacen esas cosas. Yo creo que a la hora de pensar en diferentes actividades, tanto lúdicas como recreativas, lo que vos pienses para ese momento, es no infantilizar. Yo creo que de ahí se desprenden un montón de puntos. No infantilizar a la persona mayor. He visto talleres con música infantil, por ejemplo, o juegos que sin mucho sentido. O a disfrutarnos muchas veces lleva o tiende a la infantilización. Entonces creo que como primer punto tratemos de dignificar a la persona maneras de acercarnos y en nuestras prácticas. Independientemente de la disciplina que estemos ejerciendo, todos lo podemos hacer y creo que también viene de algo que tenemos como arraigado, ¿no? No sé, de infantilizar. En algún punto creo que está bastante, o la tecnología que a veces nos empezamos a reemplazar todo los abuelitos, son como niños. Bueno, son todas frases que se suelen escuchar. Así que la primera recomendación sería no infantilizar, reconocer la realidad y la historia de vida de la persona que esté y que está en ese taller. Y también, bueno, consultar intereses, gustos, intereses del grupo y llevar actividades en relación a eso y no tanto lo que vos pensaste o craneaste un montón. Bueno, quizás el interés pasa por otro lado y eso tiene que ver con el respeto a la persona mayor, a las personas mayores, hablando de la comunidad. Pequeños, pequeños consejos que son gigantes, gigantes y que siempre se vuelquen a la interdisciplina. Siempre va a haber un profesional que te puede dar una mano. Total. Siempre pedir un consejo, una opinión, o hasta una crítica, porque la sociedad tiene mal vista la palabra crítica, porque las críticas a veces son constructivas, no tienen que ser destructivas. Tal cual. Y ahora me voy al campo del hogar, dulce hogar. Hay tema importante, familia, cuando se encuentran con alguno de las personas mayores que tienen en su familia, en un hogar, Ujú. y ese hogar se convierte en una gran batalla. Exactamente. O sea que Sí. uno de los puntos que hoy quería para conversar con vos y con todos los que nos están viendo, tiene que ver con eso. Más allá de que transcurre toda una cuestión a la hora de una persona mayor ingresa a una residencia, hay un montón de factores a tener en cuenta, pero hablando propiamente de puertas adentro de la institución, con todo lo que implica, me pensaba en esta cuestión de que también es de muy fácil acceso que una persona tenga una residencia sin tener la formación. Entonces, a partir de ejecutar o de direccionar una información o sin información de geriatría, de gerontología y demás, generar prácticas, bueno, que no son las mejores ni de las más para la familia ni para la persona mayor desde ya. Entonces creo que la institución en este punto genera bastante complicaciones en ese sentido. Después habrá residencias que, bueno, están formadas y quienes las Hay- dirigen. exacto, hay de todo. A mí me pasa algo porque veo, no,
o sea, nosotros hacemos ¿no? Aparte del servicio de los cuidadores domiciliarios, tenemos esto de capacitación en atención centrada en la persona mayor, en las residencias y derechos. Entonces pasa que te encontrás con residencias que tienen laborterapia. Laborterapia es una palabrita que viene de hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con nada, y es, te hago bingo, te hago al pintar mandalas. Entonces, eh, para vos, ¿qué consejo, pues ya hablando de consejos, no aprovecho, qué consejo le das a las residencias o a personas que, bueno, que quizás en su afán de querer hacer algo en el nicho de mercado buscan, bueno, o capaz que de corazón quieren hacer una residencia, pero no tienen el conocimiento? Entonces, ¿qué consejo le das a los directivos, a los coordinadores, o cuando ven esto, que no pueden ver más allá de que no es laborterapia, que no es, te hago el bingo? Tal cual. Yo creo que en primera instancia es que conforme un equipo interdisciplinario. Yo no sé la realidad en Buenos Aires, pero acá en Santa Fe y sobre todo en el sur, em, las residencias no cuentan con equipos interdisciplinarios. Generalmente son equipos mínimos de asistencia, donde una persona generalmente hace múltiples tareas. Entonces no hay un terapista ocupacional, un kine, o bien los hay, pero de maneras aisladas y en los casos en los que son necesarios. Entonces creo que la presencia de un equipo interdisciplinario sería un muy buen consejo para que tomen quienes dirigen residencias, porque si no tenés la formación, podés tener en tu equipo de trabajo, bueno, profesionales que puedan empezar a pensar desde otra mirada del envejecimiento y desde ya otro tipo de actividades para hacer, otra mirada. Y eso creo que involucra muchas cuestiones, sobre todo el derecho, porque sabemos que puertas adentro de la institución suceden muchas cosas a debatir, que bueno, por suerte en este último tiempo se está levantando la voz con respecto a esto. Eh, Y bueno, yo creo que uno de los consejos más sabios que podría dar es esto, con que se conforme un equipo interdisciplinario, que exista. Al menos me remito a mi localización geográfica y todo lo que pasa dentro de lo que yo observo como profesional viviendo en el sur de Santa Fe. Claro. Aunque uno, a ver, en el trabajo de campo ve realmente las debilidades, tanto de la profesión como del circuito gerontológico, que tiene que ver de lo micro a lo macro. Creo que es elemental. Y para mí la figura de terapia ocupacional, yo tuve muchas colegas que la verdad que si llega a ver alguna acá mirándonos, les mando un beso enorme, porque también están con ese chip de trabajar interdisciplinariamente, trabajar en conjunto, brindarse manos y sabiendo que se trabaja por un fin específico. Gracias a ellas también me metía a investigar más lo que es el campo, porque también vos tenés que saber con quién trabajás al lado, y es Exacto, elemental, sí, totalmente, aprender del otro. totalmente, totalmente. Hago una pregunta, voy a hacer un caso. Ponele, yo pongo a mi suegra, es más, ahora me está mirando, ¿no? Porque está en casa, vino una semanita en casa. Ella está re pipicucú. Pero ponele que yo la tengo. Y Sí. me está teniendo problemas en la casa, qué sé yo, que esto, que lo otro. Digo, no, yo no sé nada de cómo son los viejos. Y digo, yo puedo contratar una terapista ocupacional, pero solo para que haga un ambiental y me deje como, no que trabaje todo el tiempo, sino que me ayude a mí como familiar a poder ayornar la casa para que tenga, digamos, la mayor autonomía posible, saber qué puedo yo esperar de la conducta, ponerle si tuviera alguna patología, por suerte no la tiene, está loca nomás, pero porque sí. Pero bueno, ¿puedo yo como familiar contratar alguna asesoría de una terapista ocupacional? Por supuesto y sobre todo en el contexto real, que es donde trabajamos en general, y creo que esto es lo que nos diferencia de quizás otras disciplinas, es lo que nos habilita a poder hacer una intervención desde la terapia ocupacional. Nosotros cuando decimos que ayudamos o que acompañamos a las personas para que sean más independientes en su vida cotidiana, es esto, es evaluar en el contexto real y por supuesto que sí se puede solicitar a un terapista ocupacional para que haga una visita domiciliaria, para que empiece un plan de evaluación y por supuesto asesoría con respecto a lo que esté transitando. Así que Bien. sí, ¿Te ha pasado que te pidan alguna asesoría así o familias? ¿Cuál que es lo más recurrente que hace las familias para cuando necesita tu figura o va a consultarte?
Lo primero son sí, hay algunas cuestiones ambientales, hay muchas consultas con respecto a eso, y mi mamá se desorienta en casa. Bueno, ¿qué puedo hacer para que no se desoriente tanto? Bueno, a veces te piden soluciones mágicas, yo siempre les digo no las tengo, pero sí algunas estrategias de intervención que pueden facilitar, no sé, acomodar los muebles de otra manera para que no sea tan dificultoso, eh, bueno, el uso de pictogramas, los TEO trabajamos mucho con pictogramas, pero bueno, todo eso lleva un entrenamiento con la persona, con la familia, ¿sí? Es mucho más trascendental que lo que estoy mencionando. Pero sí me ha pasado, pero generalmente la consulta viene con saber más de la enfermedad, de X patología. En general viene arraigado a eso, bueno, recibo un diagnóstico y no sé qué hacer, por eso traía al principio cuando empezamos la entrevista esto, porque lo veo todo el tiempo. No sé qué, primero que no saben a dónde están yendo, que es el terapista ocupacional, no saben qué tiene su familiar y no saben cómo seguir con todo esto. Y, y bueno, generalmente la asesoría viene por ahí, eh, en conocer mucho más de lo que está pasando y qué va a pasar y cómo poder acompañar los cambios. Qué tema, ¿no? El tema de que se tiene que seguir trabajando en humanizar la medicina, o sea, el punto de vista de que el médico de cabecera, primero principal, ojalá todos fueran geriatras, porque el Ujú. geriatra se especializa en trabajar con personas mayores, entonces sabe y sabe de la Convención Interamericana, sabe de los derechos, sabe que son sujetos de derechos y que no son objetos. Y también humanizar significa que si vos vas a dar un diagnóstico de este tipo, primero y principal, deberían todos saber que no es demencia senil. Partamos de la base. Tal cual. Segundo, que cuando vos te sentás, es como si estuvieras contra la pared y estuvieras en la pared para esperar que te fusilen. O sea, te dan un diagnóstico y bueno, vaya, haz lo que te parezca. No, por lo menos se explica un poco más. Tal cual. Entonces, ahí es donde te encontrás el primer paredón que tienen las familias. Exacto, exacto. Salen de ahí sin saber. Sí, sí. Y no Incluso, todos, claro, y no todos mandan a la terapista ocupacional, porque claro, no se conoce. En ocasiones no se conoce. Y también la familia opta porque hay una obsesión también con esto de que haga muchas cosas. Que se considera, bueno, hablando de patologías específicas, bueno, ya tendrá su profesional tratante, pero cuando hablamos de envejecimiento activo, también como que buscan mucho, muchas actividades, y van a kinesiólogo, a la TO, van a los talleres de cualquier tipo de taller, pilates, y se sobrecargan de un montón de actividades y que no es sinónimo de terapéutico. Digamos, son dos variables completamente opuestas y yo creo que en este punto cuando esto aparece un diagnóstico y la gente, las familias no saben para dónde salir corriendo, empiezan a, bueno, consultar a todo tipo de profesional y bueno, eso también al no tener una red interdisciplinaria de trabajo, sobre todo, bueno, hablando de gerontología puntualmente, es donde se ve la mayor dificultad y donde no se puede acompañar a la familia, a la persona mayor de una manera respetuosa. Eh, cuántas cosas para charlar. El envejecimiento activo, obviamente, está bárbaro. Lo que pasa es que se está dando vuelta y se está potenciando para algo que está siendo totalmente no productivo. Totalmente, Porque totalmente. después pasa, ¿no te ha pasado que fue algún familiar, ¿no? Con alguna persona mayor, con alguna problemática, y te dice, no, la verdad que no quiere hacer nada. Nadie se para a pensar que está cansado, y capaz que te dice, no, no quiero hacer nada, estoy cansado, y no le creen porque capaz que tiene algún deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Total. Hay una presión constante con que la persona mayor tiene que hacer algo. Esa palabra de activa la escucho también bastante a diario. Y bueno, ¿y qué es estar activo? No empezamos a problematizar a veces las palabras que usamos de manera cotidiana. ¿Qué significa que esté estimulado, que esté haciendo algo? Como decía anteriormente, no significa que sea terapéutico. Puede hacer millones de cosas y que no sea productivo tampoco. Así que ese es el problema. Exactamente. Ahora te voy a hacer una última pregunta y después vas a seguir vos con lo que tenías preparado. ¿Cuál fue el caso más raro que se te presentó? Más raro. Más raro, complicado, o negligente,
Las del lado B. Sí. Yo tuve hace unos años atrás eh, como practicante, que fue creo de uno de los más, no sé si raros, lo podría encasillar en raros, sino difíciles para mí, eh, porque yo hacía las residencias en un hospital, en el hospital de Venado, y venía desde un hogar, de una residencia. Y venía tan vulnerado un montón de aspectos, o sea, en todo el aspecto de la palabra, que a mí se me dificultaba trabajar con esta persona. Y no fui escuchada, no fui, bueno, yo he denunciado el caso en particular, digamos, he alzado la voz en función de lo que veía y demás, y no pasó nada. Y creo que, no sé si responde a tu pregunta de raro, pero sí de complicado. Sí me costó mucho el que mi voz no sea escuchada, quizás porque era estudiante o no. eh, pero como las vejeces son vulneradas y nadie hace nada. Yo creo que hoy, como decíamos anteriormente, se está levantando la voz, pero todavía es un camino que tenemos que seguir andando y que tenemos que seguir profundizando, porque yo creo que estas cosas siguen pasando, uno lo ve a diario, y, y bueno, y que hoy tener un espacio donde poder reproducirlo, donde poder denunciarlo, donde poder alzar la voz, bueno, es fantástico. ¿Cómo manejaste la frustración, el dolor? Porque también ver esas cosas genera dolor en nosotros como profesionales y no es fácil digerirlo. ¿Cómo lo transitaste? Bueno, en ese momento con la docente de prácticas pude como refugiarme mucho en estar, ella coincidía con mi postura, pero bueno, nadie podía hacer nada. Bueno, o eso es lo que nos planteaban, sobre todo cuando hay instituciones de por medio. Yo representaba una institución educativa y del otro lado era una residencia, bueno, en fin, no se podía hacer nada. Y después creo que con terapia fue un tema llevado a espacio, es, es angustiante. Sí, angustia mucho, porque vos sabés y más cuando se trabaja con derechos, es como que los tenés, o sea, está impregnado en vos, y entonces sabés que se están vulnerando y te genera, es mucho, es muy difícil. Exactamente, totalmente. Qué bueno poder hablar de estas cosas, porque a todos nos atraviesan, a todos nos ha pasado y tener espacios, quizás estaría bueno que esté el espacio realmente legal y judicial o sea, los caminos que realmente hacen esas modificaciones. Pero mientras tanto tenemos estos espacios en donde podemos unirnos y por lo menos catársicamente poder sacarlos para afuera y que alguien lo vea. Sí, pero incluso es un poco tabú en el ámbito profesional, independientemente del área, ¿no? Volcándonos puntualmente en gerontología, es un tema tabú. No todo el mundo habla de lo que pasa dentro de una residencia, no todo el mundo habla de cuestiones que ve en la diaria, simplemente optamos a veces por silenciar eso que vemos y tener estos espacios. eh, bueno, yo como hablábamos anterior, los días previos antes del encuentro, sos nuevo, cuando te recibís, bueno, menos que menos, te animás a decir o a hablar de cosas, porque bueno, también genera cierto miedo y cierta incertidumbre sobre qué repercusión podría llegar a tener en lo que vas a decir. En mi caso en particular, lo digo, pero bueno, cada vez vas analizando mucho más, cada vez vas teniendo más cosas, más otra apertura, no la tenías claramente. Claro, y es más, aparte, ahora abriste el camino, digamos, de la parte de redes sociales, o sea, relativamente nueva en este campo. Exacto, todo nuevo. ¿Qué vas absorbiendo de lo que vas viendo en redes hasta el momento? Porque te vas a encontrar, es todo un mundo, se abre un mundo paralelo, es como la Matrix. Sí. Total. Yo creo que hay mucha información, mucha, que a veces genera desinformación. ¿Viste? Cuando recibís, no sabes en qué, a dónde, y me pongo en el lugar de esa familia que busca información, que busca el recurso de lo que está viviendo, porque intentan un punto de encuentro de donde uno busca lo que le pasa y, mm, y a veces siento eso, que hay contenido muy bueno, contenido que tiene sólida, uno se da cuenta que y en el trasfondo hay una cuestión más bibliográfica y más profesional. Y después tenés información que desinforma, donde las familias, lejos de sentirse acompañadas o útil esa información que están recibiendo, bueno, puede generar lo contrario.
Y como profesional también debato sobre la información que se sube, ¿no? Por supuesto también teniendo eh, yo misma, autocrítica en principio, bueno, lo que subo está bien fundamentado, digamos, en principio conmigo, pero después sí, en todo lo que veo, cosas muy buenas, que a los terapistas ocupacionales principalmente nos sirven mucho las redes para visibilizar nuestro trabajo. Sí. ¿Sentís que todavía falta camino a recorrer para que se reconozca la figura o que tenga entidad realmente de peso para que sepan, che, no son simples personas que hacen ejercicios o dan ejercicios o sopitas de letras, que va más allá? A mí me pasa esto, ¿no? Que yo digo que se asocia mucho a eso, pero he visto el trabajo de campo de ustedes, las adaptaciones para las deformaciones de las manos, las adaptaciones para las sillas de ruedas, o sea, es un mundo y no se sabe y es muy importante que se pueda visibilizar. Totalmente, totalmente. Yo en este camino que recién estoy andando, bueno, las dos clínicas que estoy trabajando actualmente, me ocupé de hablar con todos los médicos que trabajo. Ninguno sabía que era ciencia cierta la terapia ocupacional y siento que en ese día a día en donde voy al consultorio y comento y tengo que golpear la puerta para contar quién soy y qué hago, es un camino que es un poco tedioso, un poco cansador, porque la terapia ocupacional en Argentina tiene casi entre 65 y 70 años de ejercicio profesional. Fue posterior a la epidemia de la poliomielitis, que se constituyó como profesión y que fue reconocida, y de hecho se abrió un centro de rehabilitación en función. Digo, y tantos años, tantas colegas que han sido pioneras de la profesión, también impuesto la disciplina y han comentado y qué sé yo. Bueno, hoy, 2026, nos encontramos todavía los terapeutas ocupacionales, bueno, visibilizando nuestra práctica. Si bien en contraposición a años anteriores mejoró bastante la visión del TO, eh, sobre todo en esta época siento que eh, no se reconoce como tal. De hecho, la figura del TO no está en equipos o en gabinetes escolares, por ejemplo, siendo Mm. que la implicancia en la etapa escolar, no está en los centros de salud o comunitario, digamos, no es un recurso de acceso. De hecho, en el ámbito público no hay terapias ocupacionales, todos privados. Así que bueno, es un camino a andar todavía. Eh, Creemos que con toda esta cuestión de participación y de visibilidad que estamos haciendo todas en nuestros campos de acción, lo vamos a lograr en algún momento, pero ojalá en algún momento se reconozca porque es muy variada. La creo que abarca, pero no, abarca todas las de una persona y todas las ocupaciones significativas de una persona. Es decir, te acompaña en cada estadio de la vida en que necesites o que te ocurra una cuestión en relación a tus ocupaciones, va a estar un TO. Y por eso en la versatilidad que tiene nuestra disciplina entiendo que es la confusión de qué es y qué hace un TO, pero bueno, porque es muy variado y muy amplio nuestro campo de acción. Sí, totalmente. Cuánto camino que queda por recorrer, es terrible. Pero Esta, bueno, nada, vamos por ello y entre profesionales hay que unirse para seguir alzando voces, que creo que es más que elemental, es súper importante, porque solamente en comunidad y gritando un poco de esta manera, ¿no? Poniendo la cara, a pesar de que nos cueste o lo que sea, es poder llevarle a la gente eh, toda esta información que es totalmente útil. exacto, exacto. Total. Bueno, a ver, vos me habías planteado un poco más. ¿Te quedó algo en el tintero? O sea que fuimos desarrollando mucho de lo que yo había traído. Lo había puesto como puntitos para ir desarrollando y creo que lo hemos hablado todo. Yo creo que siempre hay puntos a desarrollar y hablar. Cuando empezamos con una temática, creo que eh, para rato, sobre todo en este campo de psicología, que a mi entender no hay terapistas formados o mucha cantidad de terapistas formados en gerontología. Creo que el campo es muy amplio. Eh, Puede trabajar desde estimulación, como hablábamos hoy, desde estimulación cognitiva, en procesos de rehabilitación, acompañando a personas con envejecimiento activo. Es decir, la TO puede intervenir en muchas áreas y en muchos procesos. Por eso si tenemos temas para hablar, son un montón, Todos. son todos, pero bueno, todos
tocado han sido bastante interesantes y bueno, si querés que ahondemos en alguno de ellos, yo encantada. Ah, te voy a hacer una pregunta. En el transcurso de la carrera, en la formación, ¿tienen una unidad o algo específico? Porque obviamente deben enseñarles todas las etapas en donde van a trabajar. Sí, ¿Cómo se enseña el tema del proceso del envejecimiento o cómo lo abordan desde la facultad? mira, hay algo muy paradójico, que en el plan de estudio de terapia ocupacional, al menos en la Universidad de Gran Rosario, tenemos una cátedra específica entonces se llamaba geriatría y gerontología, y una práctica preprofesional. Y el TEO, como te decía hoy, interviene en tantas otras áreas, no tenemos, por ejemplo, en infancias no tenemos prácticas preprofesionales. Entonces digo, en lo que es formado desde la universidad, no hay una análisis que hice hace un ratito, pero sí, en materia de gerontología, sí, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo principalmente, y después cuando irrumpe la tecnología, nosotros como nos dedicamos también a rehabilitación, bueno, va mechado con otras materias y con otras cátedras que a la intervención. Pero sí, uno de los debates que habíamos hecho en ese momento es que la por ejemplo, está muy desarrollada, no hay cuestiones recientes que tengan que ver con investigaciones recientes. Otra de las cuestiones que también problematizamos son las evaluaciones. Cuando un TO evalúa a una persona mayor, tenemos evaluaciones estandarizadas, por ejemplo, pero nunca empezamos a pensar en evaluaciones que tengan que ver con el contexto real. Siempre la evaluación en líneas generales se hace en un consultorio, entonces ya hacemos una especie de mímica o de recreación de las actividades de la vida, pero no existe validada una que, que justamente vaya en función de la esencia de la terapia ocupacional, que es evaluar en el domicilio, en el contexto real, cómo esa persona ejecuta tal actividad. Claro, las famosas ABD, A, B y D y todo, ABBD Sí, todas las... y todas esas, es decir, que ahora están empezando a tener un poco de relevancia. Antes no se hablaba de las ABD, que Totalmente. tenemos todas las actividades de la vida diaria. Las instrumentales, las básicas. Si las avanzadas, tenés un montón y se empieza como a, las ves un poquito más, las ves en redes, las ves que algún otro profesional los dice, empieza a tener un poco más de relevancia y eso está bueno porque significa que es de un tema que se está empezando a hablar. Totalmente, totalmente. Sí, porque las actividades de la vida diaria comprenden ocupaciones. Ocupaciones que, de hecho, la base disciplinar de la terapia ocupacional, la ocupación es considerada una ciencia. Y darle este carácter científico a las ocupaciones quiere decir que influye en la calidad de vida de las personas. No por nada existe hoy una profesión que se llama terapia ocupacional, justamente porque le da esa relevancia a las actividades que hacemos de manera automática, sin darnos cuenta, hasta que, bueno, un día nos damos cuenta porque pasa, pero si no, cuando no valoramos esa parte de, bueno, cómo hacemos las cosas que hacemos todos los días. Y bueno, esa es la esencia del terapia ocupacional. Palabras más, menos, creo que si hay alguna colega mirando del otro lado, los TO es nuestra base de intervención. La verdad que sí. Bueno, veo que va entrando mucha gente. Muchísimas gracias por participar. Si quieren hacer alguna pregunta, bienvenidos. O mencionar algo, porque siempre puede haber alguna mención, alguna pregunta. Por Va supuesto. surgiendo desde la charla. Por eso yo te decía, a mí me gusta que surja así, porque si uno está como muy contracturado, muy guionado, es como que no podés salir de ahí. Entonces creo que desde lo espontáneo surgen las preguntas. Por eso, o sea, a mí me surgían esas preguntas y creo que cumplí con las expectativas de tu posteo. Pero sí, la verdad que es súper enriquecedor y tengo mil preguntas, mil. Pero una hablando de las actividades de la vida diaria, Ujú. que va de la mano con la autonomía, si hablamos con las personas mayores, porque uno lo que trata, o los derechos tratan de que la persona sea autónoma hasta el último minuto, entender lo que puede. Eh, ¿Qué consejo le das a las familias
cuando se encuentran con estas situaciones, porque cuando viene alguna patología o cuando empieza o comienza el deterioro cognitivo, así sea leve, Ujú. el familiar tiende a, pero por estos prejuicios ya que vienen de transgeneracionalmente, Tal cual. tiende a como a quitarle el derecho del ser, al quitarle el derecho de yo me quiero poner eso y piensan que es un capricho, a quitarle la posibilidad de si todavía puede hacer esto de ir al baño, agarrar el cepillo de diente, agarrar, ponerle pasta, capaz que se olvida un poco, pero entender que quizás no es hacerlo ellos, sino que con guía verbal Exacto. pueden hacer. O sea, ¿qué consejo le podés llegar a decir a estos familiares? Primero para que entiendan el proceso de que la autonomía puede, aún así con guía verbal, seguirse sosteniendo. Exactamente. Yo creo que el primer consejo que daría es también recurra a un terapista ocupacional o a personas que están, bueno, que se dedican su disciplina en función de esto, pero porque creo que también el acompañamiento profesional hace la diferencia cuando empezamos a ver estos, ¿no? Estas desorientaciones o en esta vida tan vertiginosa que solemos tener todos, en donde no tenemos tiempo para la espera o para que la persona a su tiempo pueda hacer las actividades solo. Generalmente es, bueno, le pongo la campera, le pongo la pasta en el cepillo, le cepillo los dientes y no tengo mucho tiempo. Y muchas veces son cuestiones que, como vos decías, a su tiempo o a un ritmo más prudencial puede ejecutar. Creo que el consejo sería eso, tomarnos el tiempo, aunque la vida nos corra con el reloj, bueno, tomarnos el tiempo en que todas las actividades que pueda sostener solo lo pueda seguir haciendo. Desde cortar con cuchillo, manejarlo, el cuchillo y tenedor, desde lavarse los dientes, bañarse, unas adaptaciones también hacer en casa con muy bajo costo, como por ejemplo alfombras antideslizantes. Bueno, hay un montón de intervenciones que hacemos y que son sencillas para hacer en casa cuando uno empieza a observar este tipo de cambios, ¿no? Bien, y otra pregunta, si vos empezás a tener esta asistencia extrema con una persona que quizás con guía verbal puede, Ujú. se deteriora, ayuda a que venga un declive en el deterioro cognitivo. Si vos empezás y lo vedás en todo lo que puedes seguir haciendo. Totalmente, totalmente. Hace a ese deterioro en función de restringir capacidades. eh, Cuando algo no se entrena, cuando algo empieza a no ser usado, ¿no? Empieza a haber un declive. Yo creo que a nivel cerebral, cuando hablamos de funciones cognitivas o ejecutivas superiores, cuando empiezan a una etapa de atrofia o de no ser usadas, pasa, hablando en criollo, ¿no? Hablando para un vivo de Instagram, eh, bueno, empieza a atrofiarse y empieza a no responder, ¿no? Entonces estamos restringiendo autonomía. Primero, que es un derecho, y segundo, que estamos restringiendo todas las habilidades y capacidades que aún tiene la persona y que conserva. Esto sí se ve mucho en las instituciones, ¿no? Que por una cuestión de practicidad, bueno, y de orden institucional se restringen muchas habilidades. Es muy común el uso de pañal cuando hay observan el reflejo de emisión, por ejemplo, eh, entre tantas otras. Claro, por la practicidad, o sea, es lo Claro, que creo que con, no sé si fue la semana pasada, con la asistente, con claro, Marcela, hablábamos de esto, ¿no? Que es decir, bueno, ponerle pañal para no quitar tiempo para, y, claro. y Y en el como medio, mínimo, o sea, cortarle la comida cuando todavía tiene la capacidad para hacerlo, bañarse, sí, 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 se ve exacto. mucho, más de lo que nos gusta. Exacto. Yo creo que, bueno, eso en casa sí son cosas que podemos prever con un poco más de paciencia, con un poco más de tiempo que podamos invertir en la persona mayor. En la institución será un debate y una pelea a seguir haciendo, pero en casa, si es un consejo que alguien está escuchando del otro lado y le sirve, bueno, en principio puede asesorarse. Hoy sabe que existe la figura del terapista ocupacional y que está a disposición para poder hacer recomendaciones y ayudas en este sentido, pero también hay algunas cuestiones básicas que puede hacer y mejorar el día a día y, por supuesto, promover la autonomía dentro de casa, que es muy importante también. Y otra pregunta más que tiene que ver, ¿no? Con lo cognitivo, pero son, creo que son los grandes bastiones
del trabajo con personas mayores, las actividades de la vida diaria y el tema de la estimulación cognitiva. Sí, Pero respecto a la estimulación cognitiva, ponele que está el familiar en casa y no sabe, no sabe, y capaz que no tiene, porque hay una realidad, tampoco las obras sociales o las prepagas cubren la figura de la ATO, y los horarios para muchas personas quizás no son accesibles, y eso que no son honorarios caros, o sea, no. no son caros. Este, ¿qué podrían hacer como para darse cuenta de que quizás este ejercicio, porque, a ver, nosotros está como el iCognitiva, que es una página que tiene mucho material gratis para Sí. poder trabajar, pero ¿cómo se puede dar cuenta al familiar de qué clase de ejercicio le podría ir bien? Yo creo que cada familiar conoce de manera mucho más precisa a su familiar y creo que las actividades van a dar en función de intereses y de propuestas que les sean significativas, ¿no? Y creo que ahí parte un gran diferencial. Si vos le das algo que realmente le gusta, es por un lado mucho más llevadero. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que le está costando o qué adaptación le puedo hacer? Bueno, cuando empieza a renegar más que disfrutar, ¿no? O cuando empieza o cuando te mira buscando la aprobación, la validación, porque no sabe lo que está haciendo, es bueno, no, dale, vos podés, como a veces uno queriendo como estimular, a veces restringe eh, esta capacidad de, che, no puedo, porque hay veces que no se puede. Entonces, ¿cómo identificar de este motivo? O sea, es la única manera, observando cómo se siente ante la actividad que pone adelante. Le resulta complicada, no sabe, se olvidó cómo hacerlo, no sé. Son un montón de tips que uno va viendo desde la perspectiva eh, que uno está viendo en el momento. Y en función de eso, bueno, no obligarlo, no decirle, bueno, trata de acordarte, que son palabras como sueltas, pero que son muy significativas a la hora de trabajar, porque claramente no se está acordando, no está pudiendo acordarse. Entonces, no obligarlo a que continúe esa actividad, y si, no sé, estamos hablando de una actividad que haga muchas palabras, mucha información, bueno, empezar a adaptar esa actividad sacando quizás algunas palabras, por ejemplo, y empezar de menos a más. Y ahí empezar a ver cómo está respondiendo a la actividad. Bien. Y te voy a hacer, aprovechando otra pregunta más, que le va a servir a los familiares también. El mandala sabemos que sirve. ¿Cuál es tu sentimiento con el mandala? Yo tengo sentimientos encontrados con el mandala, lo llegué a odiar, pero bueno, como también vos decías, tiene como un sentido también terapéutico y si uno lo usa bien, eh, no todos los días y en todas las actividades, está bueno, es un buen recurso. Ahora, no usar del mandala, eh, sobre todo porque también veo mandalas bastante infantiles en algunas propuestas de educación cognitiva, entonces digo, bueno, repensémoslo. Yo creo que cuando hablamos al principio de que los talleres de estimulación cognitiva deben tener un objetivo, se trata de esto. ¿Por qué vos llevarías un mandala a un taller? ¿O por qué le darías a la persona mayor un mandala? Entonces, cuando empezás a problematizar, empezás a darte cuenta por qué estás haciendo. Entonces, si le sirve para autorregularse, le sirve porque estaba nervioso y eso ayuda a regularse, genial, pero en el abuso y en lo único que podamos dar sea un mandala para pintar, bueno, es hora de repensar la práctica y repensar qué actividades podemos ofrecer, ¿no? Eh, Ojo. Creo que en su justa medida está bueno, es un buen recurso, pero cuando abusamos sin ningún sentido terapéutico, eh, bueno, pierde el sentido de ser. De ser, claro, y después viene así, todos mandalas, todos bingo, todo. Sí, Después dijiste algo que me dejó pensando, el tema de los pictogramas, que estimulación, sí, estimulación, terapia ocupacional lo usa mucho porque es un gran recurso, eh, pero yo siempre tuve esta visión, están infantilizados, o sea, todo aplica para niños, adolescentes como mucho. No hay para personas mayores, o sea, no está estandarizado la parte para personas mayores y ahí me imagino que tienen doble trabajo, o sea, el totalmente. necesitar programas y tener que generarlos con otras herramientas. Yo los hice todos yo de cero, porque también tuve que adaptar una casa.
con pictograma, y claro, me encontraba con los que están en línea, con los que uno puede ir, digamos, como para entrenar en consultorio y demás, todos infantiles, o son muñequitos por ahí sin sentido, en donde no lográs lo que querés con la persona y que se ubique, que se identifique con lo que está viendo, que en definitiva esa es la finalidad de un pictograma. Que pueda, en vez de leerlo, bueno, en algunos pictogramas tiene también incluido la palabra y demás, pero en líneas generales el dibujo tiene que indicarte la tarea realizada o el paso. Entonces, esto sí también se ve mucho, la infantilización y de que no me lo problematizo en ocasiones. Bueno, está infantil y bueno, le pondré el nene en la puerta y no muchas veces nos repensamos, che, es infantil para una persona mayor. Sí, sí, a veces tiene que ver esto, uno necesita herramientas y se supone que esas herramientas, que obviamente son válidas, pero no las piensan desde las personas mayores, o sea, las piensan es para niños Exacto, y cuestiones que no ayuda en esto que es el ver a la persona mayor como sujeto de derecho pleno y que exacto. no es un niño, o sea que es Eso pasa mucho en las propuestas lúdicas. Es una delgada línea entre la propuesta infantil a la propuesta que le puedo llevar a un grupo de personas mayores. Es una línea muy delgada. Generalmente se cruza porque las propuestas suelen ser infantiles y no son prácticas que a menudo nos problematicemos, ¿no? Eh, es lo mismo un bingo de ositos, porque ahora hay bingos de todo, porque no solamente el bingo quedó de números, sino que encima, que es una actividad súper repetida, no se piensa de una manera acorde a la edad, ¿no? no, pero Pues yo esto de- o sea, el bingo es una herramienta realmente válida que Sí, usar terapéuticamente con los intereses de vida de las personas, por ejemplo, el bingo musical, bien hecho, con la educación de la historia de vida musical de las personas mayores, es sumamente rico para total. ellos. Yo tengo un Pero no, lo hacemos con reggaetón y no va a funcionar, no va a ser total, placentero. O la utilización de la evocación de canciones infantiles, no para cantarlas todo el tiempo, porque lo estás tratando de niños, sino para evocar esa memoria de la infancia, que claro, es claro. una apertura total a esa parte de la historia. Totalmente. Y volvemos a lo mismo. Este es el sentido en los casos de la grupalidad. Cuando pensamos en talleres de estimulación cognitiva, a esto me refiero cuando hablo de objetivos, de diagnóstico del grupo, ¿no? Porque puedo llevar propuestas alineadas a la singularidad de cada persona que comprende. Y tiene que ver con eso. Cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos, generalmente esto va a resonar mucho, eh, cuando hablamos de taller, pero nos referimos a esto, a prácticas pensadas, centradas en la persona, y bueno, y a la persona como sujeto de derecho, no Sí, infantil. total. ¿Cuántas cosas quedan en el tintero? Vos sabés que ya pasó una hora, ¿no? No me di cuenta. Sí, sí. Ahora, para cerrar, ¿qué Bien. mensaje dejarías? Yo creo que desde mi experiencia que voy construyendo ahora, empezar a repensar la vejez como profesionales. Envejecer es profundamente humano, vincular y cotidiano. Entonces, el debate es cómo estamos viendo hoy actualmente a la persona mayor como profesionales, a sus familias, a sus vínculos también, y dejar de pensar únicamente a la como la falta, como el diagnóstico, como la enfermedad, como la demencia senil, hablamos Claro. sino de empezar a pensarlo desde la escucha, desde la empatía, desde lo humano, ¿no? Y corrernos un poco desde la estructura que a veces las profesiones nos imparten y empezar a repensar la vejez. La verdad, Mica, fue un placer. Esto da para invitarte otra vez porque siempre un montón de cosas y creo que fue totalmente positivo y nutrido y necesario. Agradezco, vuelvo a decir, agradezco mucho que Instagram me haya traído tu perfil así y dije, le hablo, así. Está fresquita en redes, la agarro. Eso es tejer redes, es no olvidarse uno de dónde sale, siempre dar la mano al otro para que vayamos en el mismo tren, que en este tren es el ayudar a las personas mayores a estar empoderadas y ser plenas totalmente de derechos, y también a las familias, a los otros profesionales que capaz
que necesitan ese empujoncito para terminar de girar su cabeza pensando diferente. Así que, ¿dónde te podemos seguir, Mica? Teo.mayores es mi Instagram profesional, quien quiera conocer un poquito más de la terapia ocupacional sobre todo, los espero. Así que bueno, ahí la pueden seguir a Mica, a mí me pueden seguir con @cognifyseniors y o el mío profesional, que es más picante, más sarcástico y sin pelos en la lengua, Vani con Y, guión bajo su. Y no se olviden de seguir obviamente siempre a @elgerontojavier, que es el que nos habilita este espacio para seguir construyendo en grande. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo el vivo. Mica, me encantó y creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto. Algo se nos va a ocurrir para seguir Por supuesto. llevando cosas adelante. Por Así que bueno, un supuesto. placer. Y nos vemos el próximo jueves con que, no sé con qué nos deba parar, no, no sé con qué, pero bueno, algo haremos. Así que bueno, un beso para todos. Mica, Muchas muchas gracias.